para esta segunda parte vamos a invitar a los disertantes que pasen al frente, por favor. El ingeniero Matías Saiz, perdón, estoy viendo muy mal, el contador Nicolás Presno y el arquitecto Fabián Cancela. Voy aclarando que nosotros habíamos invitado también al arquitecto Eduardo Bertis, que es el representante de Aerón Brasil, que es otra propuesta que se presentó públicamente, que ha estado en noticias de prensa. También invitamos a Simbe, al economista Gonzalo Márquez y que trabajó con la Facultad de Arquitectura de la Universidad de la República, que en ambos casos se excusaron de participar. Y a último momento también tuvo dificultades y no pudo participar COPSA, la otra compañía de transporte hacia el este del área metropolitana, la otra mayor. Entonces, vamos, el ingeniero Matías Saiz es gerente de desarrollo de negocios de SACEM. Nosotros invitamos al consorcio Tres Cruces, Tres S, perdón, el consorcio Tres S, que integran dos empresas nacionales y una empresa internacional que presentaron una propuesta de tren-tram para el eje Avenida Italia y Avenida Yanatacio. Y el contador Nicolás Presno Mestoy, de la empresa, es gerente general de la empresa Evital, que también ha hecho una propuesta de BRT para el área metropolitana. Y invitamos a CUTSA, la compañía de ómnibus de mayor porcentaje de viajes en Montevideo y el área metropolitana, y el arquitecto Fabián Cancela es gerente de proyecto para el cambio de la matriz energética en CUTSA. Le damos la palabra entonces, para empezar, al ingeniero Matías Saiz. ¿Funciona esto? No. ¿Funciona? Ah, perfecto. Bueno, buenas noches a todos. Muchas gracias a la Sociedad de Arquitectos del Uruguay por la invitación y la oportunidad de compartir algunas reflexiones sobre el proyecto del Tren Tram, proyecto que hemos estado trabajando hace ya 3-4 años con el grupo de desarrollo del proyecto, que somos ACEM Stiller como empresas locales y Stadler como empresa europea. No sabía que en este conversatorio iba a estar Eric, si no hubiésemos invitado también a nuestros especialistas de transporte y de tranvía, especialmente europeos, que tienen una experiencia muy linda en Alicante para contar, en la ciudad de Lyon, en Austria, también en Viena, hay buenas experiencias para contar sobre lo que ha sido el impacto del desarrollo de estos sistemas en Europa. Es importante mencionar, y creo que está muy buena la información que trajo Eric sobre lo que ha sido el desarrollo en Latinoamérica. Está bueno también compararnos con otras regiones y especialmente con Europa, de donde tenemos ciudades con muchas similitudes a la de Montevideo. No sé si pasa o no pasa, pero bueno. Vamos con... A ver, no importa, le hacemos al aire. A ver, ahí va, con la flechita. Bueno, a ver, nosotros tratamos de partir de un diagnóstico sencillo de la situación de transporte metropolitano, algunas características del sistema actual, como para explicar por qué un tranvía, un tren-tram en Montevideo. Acá es el primer, digamos, la primera constatación, ¿no? Que lo que decimos es que en Montevideo hubo un cambio, si hay que retener algo de esta slide, es que hubo un cambio en lo que es la repartición modal de la movilidad urbana, ¿no? En los años 80, más del 60% de la población se movía en transporte público,
En el 2016, que es el último dato de la encuesta origen-destino que tenemos, menos del 40%, en torno al 35%, según una caída prácticamente a la mitad de lo que, del porcentaje, digamos, total de pasajeros que utilizaban el transporte público. Entonces, ¿qué es lo que impacta eso? Y sin entrar en causas, pero eso es simplemente un dato. ¿Qué es lo que implica eso? Es que hay mucho más. La movilidad, digamos, activa, o sea, bicicleta a pie se mantiene constante, entonces, en definitiva, hay mucho más transporte privado en la ciudad de Montevideo, en la zona metropolitana, que ha crecido exponencialmente en los últimos 30 años. ¿Y eso qué es lo que impacta? Yo no soy urbanista y no soy tampoco especialista en movilidad, pero los urbanistas lo entienden bien. El uso del suelo, el suelo es el mismo, digamos, el espacio físico sigue siendo el mismo, podemos hacer algunos cambios en la ciudad, pero en el fondo el espacio sigue siendo el mismo y cada vez tenemos más vehículos privados que entran adentro del mismo, de la misma urbe, por decirlo de alguna forma, por lo cual impactan todo lo que todos ya vemos en las calles, ¿no? Es más congestión, más demora de los trayectos, etcétera, etcétera. Entonces, como primer concepto, si hay que dejar algo ahí estacionado un ratito, que es importante mencionar, es que en Montevideo existió un fuerte cambio de reparto modal de la movilidad. Eso es un dato muy relevante para seguir adelante después en la presentación, ¿no? Paso rápido porque creo que ya es tarde y no tenemos tanto tiempo, pero bueno, podríamos desarrollar mucho más, pero esto, la consecuencia de esto es el aumento de tiempos de viaje, improductividad, polución, etcétera, etcétera, ¿no? Y acá vamos un poquito a lo que defendemos todos y que creo que hay bastante consenso en lo que es lo que puede ser una solución a este tema de la movilidad. En definitiva, ¿cómo está organizado hoy el sistema? El sistema principal de transporte masivo público son los ómnibus, los buses, ¿ah? Y hoy funcionan con las líneas que se han ido creando en la historia, digamos, y que tienen su recorrido desde su origen hasta el destino, ¿no? En definitiva, lo que decimos es cada línea hace su recorrido y tenemos un sistema, como se le llama, atomizado de transporte, ¿no? Público. El cambio sustancial, y que creo que hay bastante literatura y bastante acuerdo al respecto, es ir a un sistema, como llamamos, tronco alimentado, en el cual hay un eje principal, ¿ah? O varios ejes principales, de hecho no tiene por qué ser uno solo, pueden ser muchos, en los cuales existe un transporte dedicado, ¿ah? Con prioridad, con más capacidad que el sistema natural de ómnibus, con más velocidad o menores tiempos de transporte y que puede movilizar entre dos puntos de la ciudad un flujo grande de pasajeros. A ese sistema tronco alimentado hay que justamente alimentarlo por lo que se llaman buses alimentadores, ¿ah? De pasajeros obviamente que van a los barrios, llevan a la gente y existe una forma de moverse entre diferentes puntos de la ciudad rápida, ¿no? Esto creo que cuando hablamos de barreteo, cuando hablamos de tranvía o cuando hablamos de alguna otra solución de transporte de este tipo, la lógica tiene que ser esta en definitiva, ¿no? Tiene que haber un eje troncal, un lugar donde podemos ganar tiempo entre punto a punto y ofrecerle una mejor experiencia al usuario. Bueno, se trancó. Ahí va, se fue. Bueno, se fue. Y el segundo punto, que creo que ahí hago un poco hincapié en lo que comentaba Eric y también para aterrizar un poco todo el razonamiento que él hizo a partir de la evolución un poco de lo que es cuando se implementa un sistema masivo troncal, que es lo que se generan nodos, que son los nodos, que son las estaciones, que son los lugares donde se alimenta el sistema y donde se baja y sube la gente a ese eje principal. Es cierto, y la literatura, tanto en Latinoamérica como en Europa, muestra que hay un aumento de los precios, pero hay algunas otras externalidades que son sumamente importantes y que hacen también, ya no más me voy de movilidad hacia lo que es urbanismo. Las ciudades modernas y eficientes son ciudades compactas, son ciudades en las que no existe una mancha urbana muy dispersa y descoordinada en el territorio. ¿Por qué digamos que son esas las ciudades modernas eficientes? Es porque al Estado darle servicios a toda una población que está dispersa en el territorio de forma desordenada y de forma, digamos, no planificada y poco concentrada, les sale carísimo llevar energía, llevar agua, llevar seguridad, llevar escuelas y mover a la gente también, en definitiva. Entonces,
Las ciudades modernas, y esa es una discusión creo que mucho más de fondo, más allá del propio precio de la tierra, las ciudades modernas en Europa, en Japón, en diferentes lugares, son ciudades compactas, porque son mucho más eficientes para todos. La gran mayoría se puede muchas veces hasta desplazar hasta el sistema, a los ejes troncales con movilidad activa, con bicicletas, puede dejar la bicicleta al borde de la estación del tranvía, subirse y subirse al sistema rápidamente. Entonces, hay una discusión que es una discusión de urbanismo, más allá del propio precio, y obviamente de incluir, que esa reflexión entiendo es muy importante, digamos, a toda la población de diferentes ingresos dentro de lo que es una solución de este tipo, pero no hay que dejar de pensar que hoy Montevideo y sobre todo la zona metropolitana es un área muy dispersa, con todos los costos asociados que eso le implica al país, en definitiva al Estado, a las intendencias o a quien sea llevar los servicios, cuando falta una planificación mucho más estructurada. Entonces, estos sistemas de transporte rápidos y troncales, lo que generan son nodos, que a través de esos nodos, obviamente con una planificación, y creo que eso en Uruguay sabemos hacerlo bien, con una planificación ordenada del desarrollo inmobiliario, comercial, de zonas de esparcimiento, parques, etcétera, etcétera, pero compacto al fin, es mucho más eficiente que el crecimiento que en algunos casos estamos viendo hoy por diferentes zonas de un tanto, no sé si es desordenada la palabra, pero diría por lo menos no compacto, disperso, por decirlo de alguna forma. Eso en el fondo a la sociedad le cuesta mucho más y le va a costar mucho más que poder justamente reubicar o desarrollar viviendas sociales para poblaciones de menores ingresos. Entonces, es muy importante el concepto para nosotros y esa interacción que la mostró muy bien Eric entre los modos de transporte y cómo se desarrolla la urbe, pero es muy importante pensar que es importante, perdón la redundancia, ir hacia una ciudad más compacta, ¿ah? Por eficiencia desde todo punto de vista, no solamente de eficiencia de movilidad. Y bueno, acá por qué pensamos que se trancó, ahí está. Eh, en definitiva, qué es lo que decimos y por qué hubo este cambio modal y que nos resulta súper importante poder tomar la decisión de hacia dónde hacer estos desarrollos y con qué tecnología usar? Hay dos grandes cuestiones que no están acá en la presentación, pero creo que eran el centro del debate del conversatorio, es qué ejes elegir para hacer este desarrollo de líneas troncales. Entonces ahí obviamente pueden entrar muchos criterios. Uno de los criterios obviamente es los pasajeros que ya existen arriba de cada uno de los ejes, pero otros criterios que son para nosotros de extremada relevancia es justamente dónde el sistema tiene usuarios a captar, es decir, dónde están todo ese 35% que se fue para el transporte privado, dónde quedó en la zona y dónde lo podemos tratar de capturar al sistema, porque el sistema va a andar cuando tenga más pasajeros, cuando se revierta esa tendencia de pérdida de usuarios que viene dándose hace los 30 años. Entonces, desde nuestra perspectiva, el criterio a utilizar para elegir cuáles son los principales ejes hoy a desarrollar son, uno de ellos es dónde puedo ir a capturar, obviamente, esos usuarios que se bajaron. Dos, obviamente, los que ya están arriba del sistema, por supuesto, también es un elemento importante. Tres, donde puedo proyectar un desarrollo justamente urbanístico razonable y el espacio físico me lo permite. La pregunta que se hizo es tal cual así, es decir, hay que elegir el eje, si vamos a plantear un eje arriba de la tierra, en definitiva, no subterráneo, que no parece razonable en Montevideo, hay que elegir por qué carril, esto tiene que haber espacio físico, no tiene que competir con el transporte de carga necesariamente. Entonces, hay una serie de criterios que se pueden ir delineando, que no son solamente la cantidad de pasajeros que están hoy sobre el sistema, pero para nuestro juicio mucho más importantes son los que se puedan capturar. Y ahí venimos al cuento que hacemos siempre de un proyecto que existió en Montevideo con gran éxito, que fue hace más de 100 años, que fue la construcción de la Rambla de Montevideo. Al día de hoy, más de 100 años después, se siguen capturando plusvalías de esa construcción de la Rambla de Montevideo desde todo punto de vista. Desde el punto de vista del turismo, desde el punto de vista del disfrute de los montevideanos, desde el punto de vista de desarrollos inmobiliarios, de la construcción. O sea, son elementos movilizadores de la economía esos proyectos. Entonces, pensamos que un proyecto en Avenida Italia hoy, Giannatasio, que es un eje
en donde crece la población, en donde existen estas condiciones que yo decía que entran más de 120.000 autos por los ejes Avenida Italia, Rivera, Camino Carrasco, donde hay un volumen muy grande de autos que podrían dejar el auto fuera de la ciudad y entrar por uno de estos sistemas de transporte masivo. Obviamente otros ejes que son cantados, es 8 de octubre, puede ser eventualmente Agraciada, Garzón, General Flores, hay tantos otros y cada uno tiene sus pros, sus contras. Nosotros en la balanza, cuando agarramos todos estos argumentos que yo decía, hay criterios importantes para revertir justamente esa tendencia de cambio modal, nos paramos sobre el eje de Montevideo. ¿Y qué elegimos como tecnología? Esa es digamos, la primera conclusión que nosotros sacamos. La prioridad debería ser el eje Montevideo, pero obviamente es un tema que es largamente discutido, debatido y obviamente ojalá se pudieran hacer varios ejes, no uno solo. Y acabamos también al tema del tiempo y el timing y de elegir, es que porque hay que hacer algo, hay que empezar, hay que cambiar el sistema. No podemos seguir viviendo con un sistema atomizado como el actual porque llegó a su límite, en definitiva. Entonces, llegó a su límite, sigue perdiendo usuarios, hay algo que estructuralmente se tiene que hacer. Y finalmente, un poco para redondear la idea, es qué tecnología arriba de los ejes o de la troncal, digamos, qué tecnología para mover los pasajeros. Y hay dos escuelas y hay dos libros y dos bibliotecas principales que vienen en la presentación a continuación del BRT y está la presentación del tranvía, con sus ventajas, con sus desventajas cada una de ellas. Nosotros somos muy defensores del tranvía por diferentes motivos. Y uno, lástima, por eso decía que no pudieron estar acá nuestros colegas europeos que explican muy bien, y lo hemos visto, los que tuvimos la ocasión de visitar ciudades europeas, lo bien que funcionan los tranvías. ¿Tá? Requieren de inversiones mayores al inicio, pero tienen un costo de mantenimiento y un costo medioambiental mucho más bajo que cualquier otro sistema, aunque sea con buses eléctricos, o sea, es mucho más amigable con el medio ambiente, se integra mucho más a la ciudad. En definitiva, podemos colocar pasto dentro de las vías y eso queda mucho más verde y uno lo ha visto en diferentes tipos de ciudades en Europa que funciona muy bien. Se integra, o sea, se integra bien al paisajismo. Lo que decimos, eso que mencionaba Eric, que es muy importante, los primeros niveles alrededor del BRT se logran plusvalías con desarrollos comerciales, con paradas muy integradas, muy verde al ecosistema. Se han visto corredores de bicis al lado del tranvía. Desde el punto de vista de seguridad, como va por vía, va mucho más estable, entre comillas, por decir, es mucho más predecible. Entonces, también en términos de siniestralidad hay estudios de que es mucho más seguro, por decirlo de alguna forma. Así que nada, tiene una serie de ventajas y que también es escalable en el tiempo. Eso es muy importante. Bogotá es un caso, por ejemplo, con el BRT también, quizás Eric lo pueda desarrollar más. Quizás por lo menos lo que hemos escuchado, es cierto disconformismo que puede haber en el momento, es que el sistema o los pasajeros siguieron creciendo y el sistema llegó a su tope muy rápido. Un sistema de BRTs, de BRTs de tranvías, en el fondo puede ser escalable, colocando más vagones o unidades más grandes, una acoplada a la otra, y en ese sentido tiene capacidad de incrementar con la misma infraestructura su capacidad de movilizar pasajeros. Así que tenemos más de 400 ciudades modernas en el mundo con tranvías, más de 350 ciudades son menos de 2 millones de habitantes, o sea, tienen toda esta serie de ventajas que les venía contando, digamos. La propuesta es ir hasta el Pinar, o sea, que sea, me faltó mencionar, es un sistema integrador. ¿Está? Integrador, ¿por qué? Porque pone en el mismo proyecto dos departamentos, metropolitano. Y estos son algunos ejemplos, algunas fotos, como les comentaba, muy integrados a una ciudad vieja, a espacios verdes, a diferentes zonas donde funcionan muy bien. Este es el eje que les comentaba, eran los 120.000 pasajeros 120.000 vehículos por día que entran a la ciudad. Y nada, hemos trabajado en este proyecto bastante arduo, llegamos a definir lugares de las paradas, llegamos a definir la cantidad de frecuencias, la cantidad de trenes que se precisaría para cada tramo, con un estudio de demanda bastante interesante que logramos hacer. Acá es importante decir, y creo que todo el mundo coincide, que el eje 18 Plaza Independencia, Tres Cruces, es un eje que yo creo que nadie lo puede discutir, porque es donde está la mayor cantidad de pasajeros en el sistema, sin lugar a dudas, hoy. O sea que ese es algo que hay que hacer y creo que nadie lo puede discutir. Conviven más de 40 y pico de líneas de ómnibus en 18 de julio, o sea que el tranvía ya está armado,
No, habría que pegarlos un poquito y hacerlo funcionar. En definitiva, y luego está así como se abre para el resto del sistema el tranvía. ¿Tá? Esta es una curva de capacidad del sistema. Es importante mencionar que para cualquiera de los ejes que elijamos hay una caída bastante grande y rápida en los pasajeros por sentido. Y acá vamos un poco al razonamiento que también compartía Eric. Una vez que uno está, esto es hoy, a hoy, con alguna captación de usuarios del sistema, pero típicamente después se genera toda una demanda que empieza a aparecer alrededor de los nodos donde se instalan las diferentes estaciones. Esta era una forma, digamos, de todo el estudio de la inversión, del material rodante, bueno, una estructura de financiamiento hasta que habíamos llegado a proponer en la iniciativa privada que presentamos. Y este es un pequeñito esquema de cómo convive también el tranvía con los autos en el espacio. Entendemos que Avenida Italia y Genatasio son avenidas amplias. Hay algunos nodos importantes a resolver, como Tres Cruces, por ejemplo, pero en su gran mayoría de los 30 y pico de kilómetros de traza hay buen espacio físico como para implementar este sistema. Acá un ejemplo de parada central, que también es otro esquema que se usa en el mundo. Y bueno, las conclusiones son un poco esas. Yo creo que si nos quedamos con 2 ideas o 3 ideas que manejamos, que son bien importantes, es que hay que revertir el cambio modal que existe en Montevideo, hay que lograr volver, creo que ese es el objetivo principal, volver a captar los usuarios al transporte público, a enamorar un poco a los usuarios y hay que justamente poner al usuario en el centro de la discusión. Hay que hacer ejes troncales, eso es inevitable. Cualquier otra medida, como un corredor parcial u otro tipo de soluciones, sin duda mejora el sistema y eso es importante, siempre seguir en una mejora continua, pero la única forma de poder desplazarse de forma más rápida, con un sistema que funcione mejor hoy, es definiendo ejes troncales e implementándolos. Y ahí está donde está la dificultad de la cuestión. Y redondeando y un poco ampliando un poco la visión que dio Eric, para nosotros es muy importante esto de las ciudades compactas, porque hacen a la eficiencia de la ciudad, hacen a realmente que las cosas funcionen mucho más coordinadas. Y eso lo vemos muy bien en Europa cuando uno viaja quizás por Alemania, ve lugares compactos y después conectados por sistema de transporte, por rutas, etcétera, pero lo que vemos está claramente, y es un tema más urbanístico, pero que se vincula muy directo al transporte, es ese concepto de ciudades compactas y eficientes, es muy importante en la planificación a largo plazo. Así que bueno, nosotros hicimos una encuesta de opinión pública sobre la opinión del proyecto Tren Tram y hay una muy grande receptividad. Este es un punto importante, parece haber gente a favor y que la población de alguna forma lo ve como algo positivo. Sin duda, la gran dificultad acá es la coordinación entre los actores, poder implementar un sistema con un eje troncal, tanto sea BRT como tranvía, requiere pasar a 2 niveles, un nivel, digamos, de transporte, un nivel que es el nivel troncal rápido y otro nivel que es el nivel alimentador, el cual tiene que coordinarse muy bien, tiene que tener las frecuencias para que todo funcione bien en los transbordos bien alineadas, tiene que tener estaciones físicas donde eso funcione y tiene que tener un sistema y una gobernanza común, que eso es una gran dificultad. Hoy la gobernanza hay diferentes niveles, está el urbano, está el suburbano, está el interdepartamental, están las intendencias, está la dirección de transporte, o sea, todo eso requiere para que funcione coordinado una gobernanza única, que es un tema sustancial para que cualquiera de estos proyectos sea exitoso. Y bueno, por ahí va lo que tenía para contarles. Disculpen si me fue un poquito largo. Gracias, ingeniero. Ahora le damos la palabra al contador Nicolás Pre. Gracias. Espérense, estira por ahí. Los pusieron a los dos en la misma mesa, el tranvía y el BRT, ¿no? Bueno, empiezo mientras lo pones, Estela. A ver, primero vamos con los consensos y las coincidencias, ¿no?
Yo creo que hay un consenso claro, voy a repetir alguna cosa, pero es importante. Hay un consenso claro que tenemos que ir a ejes troncoalimentados, ¿no? Es decir, esto no es inventar la rueda, es traer casos exitosos en todo el mundo, y esos son los sistemas que funcionan, ¿no? Si después ahí ponemos un BRT o un tranvía, te diría que es una de las últimas discusiones. Eso es muy importante porque creo que Montevideo y el área metropolitana es la única ciudad en América Latina que su sistema de transporte urbano sigue siendo ómnibus de 12 metros, ¿no? Es decir, y no tiene otro, ¿no? Entonces, la última discusión que es importante es la tecnología, pero evidentemente hay un cambio y hay que abordarlo. Segundo, la tecnología a utilizar es parte de la discusión, pero como decía Matías, hay algo que está muy por arriba, que es primero la institucionalidad y la gobernanza de esto, que se han dado los pasos necesarios en los últimos años y es prioridad de este gobierno. Y segundo, que tiene que haber una reconversión de todo el sistema. Después lo voy a dejar a él que hable, pero es evidentemente que reconvertir todas las otras líneas locales para que sean, porque son parte del sistema, ¿no? Entonces, más allá del eje troncal, tiene que convivir y tiene que ser eficiente el armado de todo el sistema. Y para no entrar en temas como la financiación, etcétera. ¿Sí? Eso me parece muy importante, es decir, la tecnología es una discusión, pero es una de las últimas. Primero todo esto tiene que estar muy bien armado para que sea un caso de éxito, ¿no? Y después me quedo con un mensaje final para José y para Eric en base a cosas que han dicho. Solo repasar algunas cosas básicas del BRT, capaz que me la aproximaba porque estoy sin lente, Estela, y si llega, o por lo menos me la gira, ahí va. Lo primero es, bueno, me viene bien. Es con la ruedita. Perfecto. A ver, lo primero es, acá el primer objetivo es que sea un viaje rápido, cómodo y seguro, ¿no? Para que sea un viaje rápido, cómodo y seguro, la tecnología tiene que aplicar. Entonces, tanto el BRT como el tranvía, que tienen muchísimas más similitudes de las que parecen, primero hablamos de un carril exclusivo, ¿no? Un carril exclusivo significa una vía que no se comparte con ningún otro tipo de tránsito, ni con vehículos particulares, ni con líneas locales, ¿no? Lo que tenemos que ir haciendo durante todo el tramo es ir eliminando los sacrificios de tiempo que va haciendo el transporte masivo al interceder con el resto de la sociedad. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, por lo pronto que sea un carril exclusivo. Carril exclusivo, que en Uruguay todavía no tenemos, no puede pasar nada más que el vehículo que se ponga. No puede compartir ni con las líneas locales. ¿Estamos de acuerdo? En el estudio de CIMBE el año pasado decía hay 120 servicios por hora en el eje 8 de octubre, ¿no? Acá, si se plantea una frecuencia cada 2 minutos, estamos hablando de 30, ¿no? Bueno, ahí se empiezan a ganar minutos. ¿Estamos de acuerdo? Segundo, estaciones elevadas, ¿no? El abordaje y desembarque de las estaciones tiene que ser rápido, no puede ser una fila india, tiene que ser varias puertas simultáneas, prepago antes y cosa que en vez de demorar un minuto el abordaje a un vehículo dure menos de medio minuto, ¿sí? Estoy poniendo ejemplos gráficos, pero para que se entienda la idea. Después, buses articulados, ¿no? Esto es que tengan capacidad para mover población masiva. Hablamos de por lo menos 150 personas en el mismo vehículo, ¿sí? Eso estoy hablando de las características básicas del BRT, pero que aplican después, ¿no? Después, prioridad semafórica, ¿no? Es decir, si uno hace la cuenta cuánto hay entre Plaza Independencia y Zona América, hay 20 kilómetros, ¿no? Si el vehículo se trasladara a 45 kilómetros por hora, de punta a punta, si no frenara en el medio, dura 25 minutos ese viaje, ¿no? Entonces, lo que tenemos que ir viendo es que frene lo menos posible en el medio, ¿sí? Uno de los principales, más allá de compartir el carril, después están los semáforos. Entonces, cada vez que pase el vehículo, tiene que tener prioridad sobre los semáforos. Obviamente hay cruces muy importantes como Valle y Ordóñez, en el caso de 8 de octubre, y Luis Alberto Herrera, que hay que pensar en un pasaje a desnivel, ¿no? Porque no están dadas las condiciones para sacrificar el resto del tránsito. Después accesibilidad, ¿no? Obviamente tiene que ser accesibilidad universal, ¿no? Y por último, integración multimodal. Es decir, no concebimos un sistema
que no pueda convivir con otros y que no tenga la flexibilidad acorde a la infraestructura de Montevideo, que no pueda convivir con otros. Tiene que ser fácil el abordaje y el embarque de otras líneas locales como la llegada a destino, ¿no? Eso como características básicas del BRT, ¿sí? Eso obviamente lo que hace es genera una eficiencia y rapidez lógica, ¿no? Acá hablamos de que el objetivo es reducir por lo menos un 35% el tiempo de viaje, que hoy lo vemos como principal factor a atacar para captar clientes, ¿sí? Más allá que hay otros. Después hay un tema de sostenibilidad y sustentabilidad. Obviamente ya hay también otro consenso que es que las flotas sean eléctricas y modernas y confortables, ¿no? Uruguay puede acceder a eso. Y después el desarrollo urbano, que es parte de esta discusión, que es todo lo que se puede generar a través de esos canales, ¿no? Que eso prefiero dejarlo para el final en un mensaje, ¿no? Eso, básicamente las mismas ideas. Estoy tratando de sintetizar la presentación para que no se nos vaya, ¿no? Porque BRT, obviamente el BRT, lo que suele ser una ventaja del BRT suelen ser tres cosas, ¿no? Primero, el costo inicial. Segundo, la flexibilidad, ¿no? La flexibilidad en caso de que haya es decir, el tranvía es una solución rígida, el BRT tiene flexibilidad, ¿no? Pero cualquiera de los dos aplican, ¿eh? Bueno, y el costo inicial es muy importante, ¿no? Nosotros lo planteamos así. Después, a ver si me queda algo. Esto es lo mismo que hablamos. Hoy hay tecnología que aplica en el mundo, también voy a poner algún caso de éxito, donde ya el diseño de los vehículos, hoy en día en algunos lugares no sabe distinguir si es un... Yo no quiero llevar la discusión a BRT o tranvía, porque en algunos lugares del mundo ya no distinguí que es un BRT o un tranvía, porque con suerte le ve las ruedas o los rieles, ¿no? Entonces, sí, lo importante es que esté electrificado, que sea accesible, que las estaciones sean con múltiple entrada, que sean prepago. Todo eso es en lo que yo creo que ya hay consenso y es lo que hay que seguir trabajando, ¿no? Otro punto es, cuando optemos por un sistema así de tronco alimentado, obviamente hay que tomar en cuenta los sacrificios, ¿no? Por ejemplo, no podemos tener paradas cada 200 metros. Vamos a tener que pensar en 500, 600 metros y vamos a tener que caminar 1 o 2 cuadras más, ¿no? Porque cada vez que frena, le pedimos al servicio 30, 40 segundos más, ¿no? Entonces, esa es la manera que vamos a encontrar de acortar los tiempos de viaje, que en definitiva hoy es uno de los principales aspectos, ¿no? Casos de éxito, bueno, ya los plantearon, ¿no? No quiero repasar, ahí pongo ejemplo, esto creo que va a quedar colgado. Planteamos nosotros el eje 8 de octubre, en principio lo habíamos planteado hasta el intercambiador Beloni, después lo prolongamos a Zona América, incluso con un perfil que llega hasta Pando, ¿no? No quiero entrar a detalle, pero están los distintos cortes, las distintas soluciones, que es, acá los técnicos nuestros lo que hicieron fue estudiar en cada tramo, distinguimos 6 tramos, entonces qué actividades se realizan en cada tramo y qué condiciones físicas hay en cada tramo para plantear la mejor solución o la mejor opción para el trazado, ¿no? Bien. En términos de estaciones, eso que decíamos, ¿no? Otra manera de quitarle tiempo, acortar la duración del viaje, y hay que extender un poco la distancia entre estaciones, ¿no? Para eso, vuelvo a lo mismo que planteaba Matías, ¿no? Es decir, al ser un sistema troncoalimentado, hay que pensar muy bien los nodos que decías vos, creo. Primero los conectores, ¿no? Los conectores con los otros sistemas que vienen de afuera, y segundo, los nodos, es decir, donde vos puedas dejar el auto, la bicicleta, subirte al transporte público y después caminar unas pocas cuadras hasta el trabajo o la casa, ¿no? Eso hay que pensarlo muy bien, ¿no? ¿Dónde las propusimos nosotros? Bueno, con cierta coherencia entre lo que hay hoy y las actividades principales que hay en cada esquina, ¿no? Una solución para Tres Cruces pensamos que es aprovechar el túnel de 8 de octubre para nuestra propuesta, ¿no? Y trabajar abajo de manera subterránea en una terminal que se suba en las plazas de los costados, ¿no? Esto obviamente implica un trabajo de ingeniería que sería una factibilidad,
pero claramente hay una solución a explorar ahí. Bueno, eso en cuanto, esto ya lo dijimos, ¿no? Es decir, los beneficios del proyecto, la reducción de los costos iniciales, la flexibilidad, obviamente es un producto sostenible, tiene que haber convivencia con el medio ambiente y bueno, por ahí es decir, el repaso de los conceptos generales de BRT, ¿no? Muchas gracias. Y ahora le damos la palabra al arquitecto Fabián Cancela, que representa CUTSA, que es la empresa de transporte más, con más número de viajes en la ciudad de Montevideo y en parte del área metropolitana. Bueno, buenas noches para todos. Muchas gracias a la SAU por la invitación. Excusar también a nuestro presidente, quien era la persona que iba a participar en el conversatorio. Hablar último pasa eso, ¿no? Que no dejaron nada para decir, por lo menos de los aspectos técnicos. Bueno, puedes criticar un poquito más. Exacto, no, yo me voy a focalizar en criticar los dos proyectos, hablar del otro, que no tendría por qué, pero lo voy a hacer, y después me quedé con algunas puntualizaciones que se hicieron en la charla que también me parece que están muy buenas. Comenzar por algo que dijiste tú, que era sobre esa pérdida de pasajeros que estamos teniendo. El dato que tenés tú es hasta el año 2016. Yo lo que te puedo confirmar que si tomamos en cuenta el año 2019, que es el año prepandemia, el transporte metropolitano perdió un 15% de los boletos vendidos. Y entendemos que es un 15%, ok, que es un 15% que se perdió, y este nuevo 85% va a ser nuestro 100%, o sea, porque se han dado cambios en la sociedad y en la pandemia aprendimos otras maneras de trabajar, de estudiar, de relacionarnos. Entonces entendemos que es mucho más crítico todavía de lo que tú decías, que no es solamente esa pérdida del 35%, sino que le sumamos que estos últimos años hemos perdido ese 15%, que obviamente como operadores de transporte es uno de los mayores anhelos nuestros, que es tratar de traer a esa gente al sistema público, ¿no? Que entendemos que es el correcto y el más sustentable para una movilidad. Después, digo, que obviamente vayamos a una solución tronco alimentada, eso está muy bueno, y es una palabra que se dijo muchísimo hoy, que es la del consenso. Creo que es la primera vez que tanto los candidatos a nivel nacional, los candidatos a nivel de la Intendencia lo tenían como su principal punto de foco, que era el de la movilidad y mejorar la movilidad. Del punto de vista de los ómnibus, otro dato que me gustaría dar en cuanto a los tiempos de viaje, que es, creo que todos repetimos lo mismo durante toda la charla de hoy, y lo dijo Eric también en su magistral charla, es de reducirle a nuestros clientes el tiempo de viaje, ¿no? Que en realidad es calidad de vida que le estamos dando a ellos. Como dato también, en los últimos 20 años, el transporte ha perdido un 20%, o sea, somos 20% más lento nuestra velocidad comercial de lo que éramos con aquellos viejos ómnibus a combustión, y hoy por hoy, con las posibilidades que tenemos, con una flota que es la más moderna que tiene el sistema, con la inclusión de la movilidad eléctrica, no puede ser que no le podemos dar un viaje de calidad a nuestros clientes, donde ya no es más que el ómnibus era viejo, que el ómnibus estaba sucio. Hoy los ómnibus tienen la tecnología, Wi-Fi, los puertos USB, aire acondicionado para los pasajeros. Entonces, son ómnibus 100% accesibles. Entonces, creo que esta oportunidad, que está todo el mundo en este consenso, la otra propuesta va también por una opción de ómnibus biarticulados, que también tiene un desafío enorme desde el punto de vista de la infraestructura. Como punto, ahí es más como una cocarda, está la participación de la UDELAR, que eso me parece que está bueno, que participe y que esté involucrado en un proyecto que va a ser tan grande y que va a ser tan modificador para la ciudad de Montevideo. Y después, el presidente de la SAU abrió la charla hablando de la dificultad que tenía en Paso Carrasco para llevar la parada. Yo creo que cuando nosotros hablamos de movilidad sustentable, tenemos que darnos cuenta que ahí es donde comienza el viaje, y por eso cuando él lo nombró, es que tenemos que dar cuenta de la accesibilidad que le tenemos que dar a esta ciudad para poder llegar a esas paradas, para poder llegar a esos BRT o tren-tran, cual sea la opción que se tome. Y otra cosa que quería puntualizar, que nosotros estamos acá teorizando, yo para comentarle a Eric un poco más de lo que es el sistema de transporte metropolitano en la ciudad de Montevideo,
estamos hablando de unos 1.500 ómnibus, como decía el ingeniero, atomizados. Solamente CUTSA con 1.154 ómnibus atiende más de 120 recorridos. Pero nosotros tenemos desde septiembre del año 2021 un documento, que es un documento oficial, que es la guía para la planificación de una movilidad sustentable a nivel país, que entendemos que tiene que ser un referente para todos los técnicos cada vez que se tiene que hacer algún tipo de infraestructura o trabajos dentro de lo que es la movilidad. Y uno de los aspectos más notables que habla esa guía es justamente el cambio del paradigma, ¿no? O sea, dejar de ver a la vía de tránsito como algo para transportar ómnibus o autos, sino como para volver a tener ahí un espacio público y que sea las personas los reales beneficiados a través de un atractivo sistema de transporte público. Y en realidad, como decía, como empresa y como operador de sistema de transporte, estamos muy contentos que existan estas tres propuestas, que haya un acuerdo desde la SAU, la Facultad de Arquitectura a nivel departamental y nacional, de que es un tema a tratar, de que debemos que volver a poner el foco en nuestros clientes, en las personas que viven, seguir fomentando, como decían, el transporte activo, y creo que es una oportunidad única, pero que tenemos también pequeños pasitos que no tienen por qué ser estas grandes obras de infraestructura que se podrían hacer ya ahora en lo micro, en lo territorial, cosas para poder plantear desde la Intendencia, que es en mejorar cosas que capaz que ya tenemos nosotros, sendas solo bus que funcionan muy bien, que no están controladas, que se pueden seguir mejorando, que debemos empezar a estimular el transporte público y desestimular. Hoy por hoy los viajes en ómnibus son más lentos, pero la gente que va en los autos también tiene un 20% menos de tiempo día a día. Entonces creo que pasa por un desestímulo al uso del auto particular, pero bueno, para eso, como decían, tenemos que darle también herramientas, esos espacios para poder dejar los autos y entrar a las ciudades con el transporte público, que hoy por hoy no los tenemos. Entonces yo lo que digo es, estamos afín con todos los proyectos, entendemos que es algo que hay que hacerlo y que no podemos seguirlo dilatando, pero que hay acciones en el corto y mediano plazo que se pueden ir haciendo para mejorar desde ya la experiencia de nuestros clientes en un sistema de transporte mucho más favorable y apuntando a lo sustentable. Para no hacer a la... Empezamos la ronda de comentarios, de preguntas que quieran hacer. Le vamos a dar primero. Sí, perdón, me olvidé que quería decirle algo hoy a Eric y José, muy importante, y un mensaje que es, acá hay un tema que siempre los uruguayos tenemos un tema que son los tiempos, ¿no? Hoy hay una prioridad del gobierno en abordarlo. Creo que hay una curva de aprendizaje en base a los proyectos anteriores que ha hecho Uruguay en todos sus ámbitos. Y me refiero a dos cosas, ¿no? Es decir, primero la etapa de planificación tiene que ser muy completa. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, en la etapa de factibilidad, en la etapa de proyecto, no nos podemos equivocar como uruguayos, ¿no? Entonces no podemos ir postergando qué definición vamos a tomar para después hacer la etapa de proyecto y de ingeniería apurados. ¿Estamos de acuerdo? Acá hay que hacer estudios de ingeniería, estudios socioeconómicos, estudios socioambientales y estudios prediales con tiempo para que el proyecto salga bien, ¿no? Y lo segundo es no podemos hacerlo a medias tintas. Es decir, nosotros no podemos pensar en cualquiera de las dos soluciones y después que quede por la mitad. En ejemplo, que el BRT tenga que frenar en todos los semáforos. No, entonces así no queda bien. Es decir, por eso las premisas tienen que estar muy claras, porque cuando yo decía, si fuera solo el viaje a Sudamérica, eran 25 minutos, y vos le sumás 30 paradas, son 12, 15 minutos más, y después le frenás un par de cortes, llegás a la reducción de 35%, pero eso es si no lo tomamos a medias tintas, ¿no? Es decir, hay premisas que tienen que ser un objetivo en los tiempos de viaje, para lo cual, para eso, los estudios de ingeniería se tienen que hacer bien, los estudios de factibilidad se tienen que hacer bien. Y ahí hay mucho trabajo con las intendencias, ¿estamos de acuerdo? Por eso como mensaje, ¿no? Y en ese trabajo, ahí le contesto a Eric, es todo el tema de planificación territorial, ¿no?
que es fundamental para que también acompañe de manera de urbanismo, ¿no? Nada, eso quería decir que me había olvidado. Gracias. Bien. En el chat, ¿qué diferencia tiene el carril exclusivo BRT con eso? No tienen, no, entran y salen y no tienen prioridad sobre los semáforos y sobre los cruces. Es decir, acá hablamos básicamente con los colegas de una solución que tiene absoluta prioridad sobre el tránsito, ya sea con rieles o con ruedas, pero es muy distinto a las empresas. Yo creo que ahí hay, en los corredores que hay un aprendizaje realizado, como también hay aprendizaje en lo que fue el ferrocarril central, de cosas que hay que sacar y corregir en esta instancia, ¿no? Lo veo como algo positivo, las cosas que pasamos para armarlo bien. Por eso decía no hacerlo a medias tintas, ¿no? Eso, es decir, como respuesta a la pregunta. Alberto. Bueno, es una pregunta en general, ¿no? Como que vimos las propuestas que tienen que ver justamente con el transporte y hablando de lo intermodal, a mí la preocupación que tengo mayor es el tema de los cruces peatonales. O sea, nosotros marcamos determinados ejes que ahora se van a potenciar todavía con estas intervenciones. ¿Cómo hago que la ciudad transcurra en el otro sentido? O sea, yo vivo cerca del Parque Barofio y siempre en la recorrida me pasa que venís en un cinturón verde y venís desde la zona de Parque Rivera y te enfrentás a Avenida Italia con 3 sendas de un lado, 3 sendas del otro, con una dificultad grande para cruzar a nivel de parque. Pero después llegás a Rivera, después llegás a Caramurú, después llegás a La Rambla, y todas son como obstáculos para el peatón. Entonces, ¿cómo relacionamos estos ejes, que tanto por 8 de octubre o por Avenida Italia se van a potenciar, con un cruce transversal de acceso de la ciudad y a determinados servicios que tengan que ver con el verde, que tengan que ver con el peatón, con el ciclista y que lo haga más amigable? En algunos cortes, por ejemplo, ni siquiera se veían las personas ni el arbolado. O sea, yo lo miraba ahora en cómo se presentaban y me parece como algo importantísimo, ¿no? A nivel del gobierno de Montevideo, el gobierno departamental, una de las cosas que se decían por parte de todos los candidatos es el tema de las veredas. Por suerte, ese es un tema que ahora se empieza a hablar. Esa era una de las preguntas. La otra es estacionamientos para vehículos particulares en las zonas donde generás puntos de transbordo. Se me ocurre que una oportunidad grande que tenemos para adelante en Montevideo es lo que va a ser el partido inaugural del Mundial en la zona de Parque Valle, que la FIFA pide determinadas cantidades de estacionamientos. Quizás ahí hay una oportunidad de generar en ese eje que marcábamos desde Ciudad Vieja hasta Parque Valle alguna zona de estacionamiento que la Intendencia de Montevideo en algún momento lo ha pretendido hacer y evidentemente por un tema de plan de negocios no ha resultado factible, supongo, tanto en la periferia de la Ciudad Vieja como en otras zonas. Y una tercera pregunta, que esto no tiene tanto que ver con los desarrollos nuevos, es por qué, por ejemplo, a nivel de los buses, hoy no se sube ya por las 3 puertas y hay lugar para sacar el boleto, que eso reduciría, yo creo, en la velocidad de estas detenciones que también se han manifestado, muchísimo las detenciones de las unidades. Gracias. Con respecto a los cruces, la lógica que indica un sistema con ejes troncales. Sí, está sin micrófono. Hola, ¿ahí? Sí. La lógica de los ejes troncales es que uno puede planificar, ¿no? La lógica de los ejes troncales
es que uno puede planificar la frecuencia de la salida de cada uno de los vehículos. O sea que si uno lo piensa como 18 de julio, hoy los ómnibus que llegan a 18 de julio llegan en el tiempo que llegan, digamos, vienen haciendo su recorrido e ingresan a 18 de julio. Entonces uno puede pasar que, imaginémoslo 18 de julio sin semáforos, pero que puede pasar que no pueda cruzar durante un tiempo largo y de repente se libera espacio. En un eje troncal, como la planificación de la salida y la llegada se dan en el propio eje, los espacios, por decir algo, como el tranvía, como lo teníamos mencionado, salga cada 5 minutos, ¿no? En el entre los 5 minutos va a haber espacio para todos los cruces transversales. Lo que sí que es muy importante que se mencionaba, que en el momento que sale, obviamente, la planificación semafórica de todo el resto tiene que andar, porque si no, la velocidad comercial sigue siendo la misma. Tiendo a pensar, y un poco la experiencia le indica eso en otros lugares, que un eje troncal es más ordenado para el tráfico transversal que un eje en el cual un sistema atomizado llegan todos a un mismo punto de forma, digamos, entre comillas, aleatoria o dependiendo de los viajes cómo se van dando. Eso por la primera pregunta de los peatones, ¿no? La segunda era de los estacionamientos. Nosotros en el estudio que hicimos, por ejemplo, Barradas es un nodo natural en el que sería de recolectar eventuales vehículos que lleguen de zonas aledañas, en definitiva, o afuera de Montevideo. El Pinar es otro que es naturalmente de concentración de vehículos, de gente que vive en la zona. Eso, por ejemplo, en países como Holanda se ve muy bien, se combinan parkings con lugares donde se pueden dejar bicicletas, con la bicicleta a veces que puede, según el tamaño, más hasta subirse al propio tranvía. En definitiva, convive muy bien, es una cuestión de planificación de esos nodos. De la misma forma que está todo el desarrollo comercial atrás de esos nodos, está el desarrollo del nodo físico de intermodal, en definitiva, que es también cómo llegan los buses alimentadores y cómo se conectan con ese punto donde va el tranvía. O sea que sin duda, y cuando uno piensa esta infraestructura, no y desde el punto de vista, digamos, también de urbanismo y arquitectónico, no piensa solo en el corredor o en la vía por donde iría, ¿no? Sino que tiene que pensar en todo el nodo como un punto singular para que la cuestión funcione bien, para que fluya, para que los tiempos de transbordo sean cortos y para que se coordinen bien entre ambos. Porque si decimos en un punto lejano del sistema, el tranvía pasa cada 15 minutos, no puede ser que las colectoras lleguen en el 15 minutos más uno cuando salió el tranvía. O sea, puede ser, pero digamos que la importancia para el usuario es que él salga de su casa, llegue y a los pocos minutos pueda ya tomarse el tranvía, minimizando la duración total del viaje, en definitiva. Así que esas eran las dos reflexiones entonces un poquito con respecto a lo que preguntabas. Perdón, me quedó una tercera, que no lo mencioné, los criterios que yo decía para elegir los ejes, que no son menores. Es cuando los ejes tienen que también, de alguna forma, juntar lugares icónicos de la ciudad. Y eso lo vemos, por ejemplo, en el caso de Alicante, que son lugares turísticos, centros como puede ser eventualmente un parque valle, donde haya un estadio centenario, una pista de atletismo, otras cuestiones, el hospital de clínicas, shoppings y otras cantidad de cosas que uno podría decir que son importantes también en la elección del eje. Entonces, sin duda, Parque Valle, por ejemplo, es un nodo importante, si uno lo piensa, en clave mundial 2030, ¿no? Obviamente tener ahí un sistema de otras características que el actual, sin duda es un plus también para ese tipo de eventos y le da mucho más visibilidad a la ciudad, sin duda. Diría que hacer preguntas está fuera de tema. A ver, para complementar a Matías, lo mismo, ¿no? Pero ahí estamos de acuerdo, Matías, que hacer un proyecto con tiempo es fundamental, ¿no? Por eso insisto en no después querer apurar los tiempos de ingeniería para que después el proyecto salga rápido. En todo lo que es la zona de estacionamiento de Parque Valle, nosotros hace unos años presentamos una iniciativa privada para hacer un parking subterráneo en la zona del Obelisco. Obviamente no había interés y yo creo que se puede reflotar. Ahí hay un problema de por sí, ¿no? Es decir, esa zona hay que trabajarla con miras, quizá con el objetivo del mundial, ¿no? Pero ahí ya hay un problema de estacionamiento actual
que el sistema de transporte de personas lo va a agravar todavía, ¿estamos de acuerdo? Como nodo. Entonces, eso yo creo que hay que trabajarlo como un tema puntual, lo que es la zona de Parque Valle, y hay soluciones planteadas, ¿no? Ese como comentario. Y yo no quiero entrar en polémica, pero recojo el guante también de la pregunta de la diferencia entre el corredor Garzón y un BRT, que claramente no tienen nada que ver una cosa con la otra. Pero otro punto que ustedes estaban hablando de la institucionalidad, se habló de la gestión. Uno de los, sin entrar en polémicas muy profundas, uno de los mayores inconvenientes del corredor Garzón es que justamente los operadores no fueron consultados. Las personas que operaban esa calle no fueron consultadas. Entonces creo que también tiene que haber una participación, no solamente interinstitucional, sino que, bueno, llamar a los operadores que son quienes en definitiva están trabajando en el sistema de transporte de Montevideo hace, por lo menos en nuestro caso, 87 años. Un comentario que no veo mucho lo compatible entre la teoría de la ciudad compacta, de los beneficios que tiene la ciudad compacta, con un proyecto lineal de 35 kilómetros, con una realidad que comentaba Alicia de una población que no crece. O sea, si es que estamos pensando en 33 nuevos nodos con desarrollo orientado al transporte, que van a ser esas ciudades de 15 minutos, pero ¿de dónde va a salir esa población si es vaciando el centro de Montevideo? O sea, creo que todos entendemos, comprendemos y compartimos los beneficios de la ciudad compacta, pero no es compatible con este proyecto, o al menos no alcanzó a... No, nuestra visión es diametralmente opuesta. Es decir, el proyecto su mayor, vamos a decir, derivada es revitalizar la Ciudad Vieja, porque conecta rápidamente a, llamémosle, el eje que elijamos con la Ciudad Vieja, en definitiva. Entonces, nada mejor para el turismo, para la gente que quiera venir a trabajar y para lo que sea, tener un sistema de transporte eficiente para llegar a la Ciudad Vieja, en definitiva. Entonces nuestra visión es completamente la opuesta, es decir, de lo que más necesita la Ciudad Vieja hoy en día es poder llegar con un transporte público eficiente o en términos de tiempos al centro, en definitiva. ¿Ah? Uno puede elegir los ejes después, ¿no? Obviamente no se puede abarcar todo el territorio. Y lo segundo que tampoco comparto es que el censo hace poco arrojó que la ciudad de la costa tuvo un crecimiento exponencial y lo sigue teniendo. Es la única zona, la zona metropolitana no crece, la ciudad de la costa sí tiene un crecimiento propio sin proyecto, en definitiva. Entonces, ahí también hay un público a captar, por decirlo de alguna forma, que no estaba en ese lugar, que ya creció, ¿ah? Y que puede y que viene a trabajar hoy en día en Auto de Montevideo. ¿Ah? Entonces, ese es el razonamiento que hacemos, no es un razonamiento en desmedro de la Ciudad Vieja, al contrario, es un razonamiento a favor, somos grandes defensores de la Ciudad Vieja. Estos sistemas de tranvías se adaptan muy bien al espacio de las ciudades viejas, lo podemos ver en cualquier ciudad europea donde transitan por adentro. Entonces, en definitiva, justamente lo que haría es buscar conectar los diferentes ejes principales de la ciudad con la ciudad vieja de una forma eficiente. Yendo más lejos todavía, hemos llegado a plantear también un proyecto que nació y que nació en otras oficinas y que siguió su curso luego en un estudio que financió el gobierno francés, es complementar el sistema del tranvía con el eje que puede circular de pasajeros, que circuló históricamente de pasajeros sobre el ferrocarril central, en definitiva. Entonces, y la revitalización también de la estación Artigas, en definitiva. Y ahí logramos poder tener un sistema justamente que pivotee sobre la Ciudad Vieja, en el fondo, abarcando todos los ejes. Esa infraestructura ya existe, o sea, la infraestructura del ferrocarril central existe. Una de las grandes bondades del tren tram de las cuales hablamos es que puede circular como un tren liviano, digamos, o puede subirse a las vías del ferrocarril central y llegar a velocidades comerciales de hasta 100 kilómetros por hora. O sea que este sistema propiamente dicho podría abarcar hasta localidades de Progreso, La Paz, Progreso, Las Piedras, y podríamos irnos, si quisiéramos, hasta donde el ferrocarril central lo deseara, en definitiva. Entonces,
Nosotros estamos convencidos, al contrario, justamente que este tipo de soluciones revitaliza la ciudad vieja, que es algo que la ciudad vieja necesita de alguna forma para poder justamente frenar un poquito el vaciamiento, que no sé si vaciamiento es la palabra, pero digamos que cada vez tenemos más centros con oficinas fuera de la ciudad vieja y menos personas trabajando ahí. Entonces, nada, esa era una reflexión al respecto que creo que al contrario, apuntalan el desarrollo de la ciudad vieja. Sí, Déjame hacer una puntualización sí. antes. No, leo en el chat. Federico Berbejillo hace 2 comentarios. El crecimiento continuo de la ciudad costera es el escenario más probable en los próximos 30 a 40 años. A la vez, la descentralización de la ciudad de sectores medios y altos es irreversible, pensando en Ciudad Vieja. Y Herbert Chusti dice, el aumento de la velocidad dispersa a la población en un país donde la población no crece. No, que iba un poco por dos puntualizaciones. El primero, que como decía Alicia, que hacía hincapié en cómo se iba disgregando en las ciudades, se iba haciendo más. Una de las dudas que me genera a mí es si esto también, mejorando tanto los tiempos, no alienta también a seguirse yendo a la gente, porque cada vez, hoy es el Pinar, mañana es Parque del Plata, donde ya hoy tenemos gente que vive en Parque del Plata. Es el primer punto. Y lo otro, referido a lo que decía ahí el arquitecto Vespa, el otro proyecto, el de SIMBE, que tiene la participación de la Universidad de la República, justamente también apuntaba a un cambio normativo en Ciudad Vieja y en el eje 18 de julio, apuntando y fomentando como promoción inmobiliaria, cambiando la normativa, justamente tratando de volver a traer a la gente al centro. Sé que es difícil y, como decían recién en el chat, es un proceso que creo que es irreversible. Un comentario. A ver, hay un tema aquí que está trasfondo de todo, que es el desarrollo social, ¿no? Es decir, el número que arrojó el estudio del CIMBE, es decir, solo optimizando los tiempos de traslado de estos 2 ejes, hablábamos de que la población iba a tener 18 millones de horas más por año para otras cosas, ¿no? Es decir, cuando eso uno lo pasa a economía, ¿no? Es muy importante, ¿no? Entonces, todo esto tiene un desarrollo atrás económico, ¿no? Están los directos, los indirectos, pero eso no hay que dejarlo de lado, ¿no? Todas las mejoras que vienen a través de hacer más eficiente el sistema de transporte metropolitano ya tiene impactos directos y grandes para lo que es Uruguay, más allá de la demanda inducida, ¿sí? Ese comentario. Matilde por Zoom. Sí. Hola, buenas tardes. Bueno, primero gracias, porque la verdad que muy buena todo lo que se ha hablado en el conversatorio. Y después quería hacer una consulta, capaz que yo no me di cuenta. Cuando esto que hablan, digamos, de la estimulación de los sectores en Ciudad Vieja, no solamente en viviendas, sino en puestos de trabajo, supongo yo, en lugares que la gente vaya a trabajar, yo me quedaba pensando 2 cosas. Es decir, la ciudad celeste, como dice Federico, o la llama Spreckmann, sí, es un escenario más probable para Uruguay en los próximos años. Pero cuando nosotros tenemos un tren así que pasa por varias paradas, que son a la vez lugares donde vive gente de muy distinta manera, como se vive en el centro o en Montevideo o en algunos otros sectores, Cordón, etcétera, etcétera. ¿Cómo se va a hacer? Es decir, me parece que a mí acá faltaría una pata de que el tercer nivel de gobierno, los planes locales, pudieran primero generar estacionamientos, por ejemplo, o sectores donde se puedan dejar autos, bicicletas, etcétera, que eso ustedes lo han hablado, pero con un nivel de acuerdo con el proyecto, digamos, y conjuntamente con él, de manera que eso de salir de la casa y ver que está lloviendo, que está no sé qué, no impida, digamos, el tema de que la gente que vive en el Pinar o que vive en Ciudad de la Costa no vaya
no se vaya en ómnibus, ¿no? Es decir, lo contrario sería, por ejemplo, que es un ejemplo diferente, es el DM1. La gente acá en el DM1 se toma el DM1 para ir a trabajar a sectores al revés y no tiene problema urbanamente en caminar muchas cuadras para llegar a la parada del DM1, porque lo lleva rápido, pero las otras personas de pronto dicen, bueno, hoy me voy en auto, o me queda muy lejos, o tengo que caminar 10 cuadras en calles que están, viste, en condiciones determinadas, o no tengo donde dejar el auto con seguridad, que es una cosa que me parece importante poder, de alguna manera, acercar a los niveles de gobierno a este proyecto, para asegurar este, para asegurar que el corredor funcione. ¿No? Eso por un lado, reservar tierras, ver que no haya alturas sobre esos ejes importantes que terminen generando después otro World Trade Center de repente antes del Pinar, ¿no? ¿Me explico? De que de pronto uno no solamente tiene que pensar eso, digamos, de que está bueno revitalizar la ciudad vieja y que el objetivo es ese, y que el objetivo es que la gente pueda circular con buena, con todas las seguridades y sostenibilidades que el proyecto lo prevé, pero a la vez evitar de que ese recorrido o esa zona estructural no genera a su vez después otros pequeños cambios que compitan con las centralidades que compitan con las que ya están. No sé si quedó claro lo que planteé. Bien, gracias, Matilde. A usted. ¿Alguna otra intervención? No sé si, Eric, ¿querés hacer algún comentario? No, pues aquí estoy como un estudiante aprendiendo de ustedes, tomando apuntes de todo lo que han conversado. Me parece muy interesante además porque me puse a buscar aquí en la página web de la CAF. Hay una publicación sobre la encuesta origen-destino del área metropolitana de Montevideo. Muy interesante el análisis que se hace allí de los viajes, que eso pues obviamente será esencial para la toma de decisiones, dónde se están generando viajes, a dónde se atraen los viajes. También me puse aquí a navegar en Google Maps la ciudad vieja y aprender un poco de lo que es Montevideo. Y yo pues quería decirles que me parece que es muy interesante que tengan la oportunidad de tomar una decisión informada, que puedan hacer los estudios que se requieren para poder comprender las implicaciones de lo que es la oferta de transporte público en la ciudad. Mientras más información y datos tengan de cómo está el tema de origen y destino de los viajes, muchísimo mejor. Yo estoy de acuerdo en que hay que reevaluar un poco esa discusión de BRT versus tranvía. Em, Hace muchos años, más o menos, pónganle unos 10 años, Cuenca, Ecuador estuvo en esa discusión y fue muy difícil porque en Cuenca ya tenían un sistema de ómnibus funcionando con carril exclusivo, ingresando al centro histórico, que además es patrimonio de la UNESCO, y finalmente pues estaban con mucho temor de lo que pudiera decir la UNESCO. La UNESCO dio vía libre al tranvía. El tranvía hoy en día está operando muy bien, pero hay un tema muy complejo que no se ha comentado aquí todavía y es cómo se incorpora la actual oferta de transporte público a un nuevo sistema o un nuevo proyecto. En Bogotá ese ejercicio fue complejo. En Cuenca, Ecuador, el tranvía y los ómnibus todavía no tienen una integración total. Y en Ecuador, en Quito, sigue la discusión acerca de cómo integrar el metro de Quito a los corredores de transporte masivo de buses, porque todavía no hay una integración. Entonces yo pensaría que otra parte de la discusión aquí también muy importante es cómo el operador actual entra a trabajar en un esquema en el que a futuro haya una integración total y no haya una competencia, por ejemplo. Y lo otro que les quería decir es, navegando aquí un poco el mapa de Montevideo desde Google Maps, sí veo que efectivamente la mancha urbana se ha expandido muchísimo y claramente lo ideal sería, y esto es una discusión en planificación urbana, que es del huevo y la gallina, y es, llevo la oferta de transporte público donde ya está la demanda o expando la oferta de transporte público donde quiero generar demanda.
un ingeniero de transporte les va a decir claramente hay que ir a satisfacer la demanda actual, pero yo pensaría que en el caso de ustedes en Montevideo existiría la oportunidad con muy buenas políticas de planificación urbana, densificación o promover generación de un desarrollo más denso y compacto en donde se sabe que se va a generar una oferta de transporte público masivo. Yo creo que eso también es muy importante, cómo equilibrar esas dos. Y en últimas, pues la población, pienso, siempre deberá estar pues enfrentada a la toma de decisiones en cuanto a si quiero vivir en una zona cercana al transporte público, pues uno esperaría que sea una zona más densa y compacta. Y pues si alguien va a vivir en una zona donde tenga una vivienda mucho más grande, con más espacio, pues que asuma los costos de viajar más, de pronto en un modo privado, pero siempre buscando que la forma urbana esté en armonía con la oferta de transporte público, me parece muy importante, y que también la ciudadanía tenga opciones. Si una persona desea vivir cerca del transporte público, pues la forma urbana es muy distinta a la forma urbana de una zona más de baja densidad. Y creo que un último comentario que creo que es un desafío que tiene Montevideo es que la sección vial de la ciudad vieja, pues aquí mirando los mapas, es una sección vial, digamos, estrecha. Por lo tanto, tienen que pensar muy bien en la inserción de la respuesta en función de una forma urbana muy, muy compacta, en donde claramente tiene que haber una armonía con el contexto, para que haya una relación de un gana-gana. Me parece que es un caso muy interesante. Con eso cerraría y de verdad muchas gracias por la oportunidad de escucharme. Muchas gracias a ti, Eric. Esperamos verte por Montevideo, en persona, para seguir conversando sobre estos temas. Muchas gracias. Bueno, me quedé por la mitad de la frase de Federico. Ahí está. Estaba diciendo que puede ser bajo la forma de una estrategia regional de movilidad enfocada sobre el sistema y sobre los corredores y nodos urbanos. Al ser aprobado por los gobiernos departamentales y el gobierno nacional a la vez, compromete a ambos niveles de gobierno. Luego requiere una agencia de urbanismo para promover y gestionar las intervenciones urbanas y los ajustes normativos. Un ejemplo interesante es el Metro de Panamá, que promovió planes parciales en sus corredores. O sea, es una buena conclusión, ¿no? La necesidad de ir más allá de una agencia de transporte metropolitano. Otros niveles de acuerdo a nivel de los gobiernos departamentales y el gobierno nacional. ¿Alguna otra intervención? Natalia. Yo quería hacer un comentario más. Si puedo. Un minuto. No, yo tenía como iban en ese sentido de Federico, y me parecía que de todas las intervenciones se planteaba claramente la necesidad de un proyecto metropolitano, el tema de tener en cuenta los valores del suelo y la revitalización de centralidades o creación de nuevas centralidades, y el rol del espacio público. Y en ese sentido, Eric, yo te quería preguntar sobre justamente la institucionalidad necesaria para esa planificación y gestión del territorio, digo, que evidentemente necesita una mirada integral, y quedaron claros algunos aspectos que probablemente no estamos considerando. No sé si escuchaste la pregunta, Sí. Eric. Sí, la escuché. Muy buena la pregunta. Gracias. En el caso de los sistemas BRT, la conclusión es que lo ideal es que haya una entidad gestora. Es el nombre que se ha empleado en Colombia y en otros países, y que esa entidad sea la encargada de planificar las rutas y la operación del sistema. Eso es muy importante.
pero digamos que en relación con lo que estamos hablando hoy del desarrollo urbano y el ordenamiento territorial, la experiencia internacional también sugiere que es muy importante hasta qué punto se puede pensar que la entidad que planifica y gestiona el transporte y la movilidad también pueda ser desarrollador inmobiliario. Ese es un tema en el que los asiáticos nos llevan muchos más años de ventaja. En América Latina todavía no se ha logrado eso. Entonces, en términos de institucionalidad, sería interesante que la entidad que se encargue de la planificación y gestión de la movilidad tuviera una división de desarrollo urbano. En el caso del Metro de Bogotá ya existe una división de desarrollo inmobiliario que es la que está empezando a trabajar desarrollos inmobiliarios al lado del Metro de Bogotá y buscando capturar plusvalías. Y en cuanto a la escala metropolitana, existen ejemplos muy interesantes. En el caso de América Latina está el área metropolitana de Medellín, que es una autoridad además ambiental y ha estado fuertemente vinculada con la expansión del transporte en escala metropolitana, con viajes que van desde los municipios vecinos hacia la ciudad de Medellín. Y en el caso de los Estados Unidos, hay muchas áreas metropolitanas que manejan en lo que se conoce como la MPO o Metropolitan Planning Organization. Y esas autoridades metropolitanas no solamente planifican los usos del suelo, sino también las inversiones en transporte. Hay varios casos exitosos en los Estados Unidos donde se ha logrado una buena sinergia porque se logra que la planificación a escala regional esté articulando lo que son los usos del suelo que va a generar o atraer viajes y lo mismo la inversión en infraestructura. Entonces yo pensaría que si ustedes tuvieran una autoridad metropolitana que pudiera planificar usos del suelo e inversiones en movilidad, pues sería el escenario ideal. Y eso pues se puede articular con instrumentos de planificación y gestión. Muy bien. Vamos. Sí, simplemente agradecerles a todos la presencia presencial o virtual y convocarlos para el martes que viene, en que vamos a tener otro conversatorio con estas temáticas, con representantes de los gobiernos actuales, no de los entrantes. Hoy tuvimos afortunadamente en sala integrantes del gobierno actual y el entrante de Montevideo, y en línea algún técnico de Canelones. O sea que estamos teniendo oportunidad de intercambios que esperemos resulten útiles para las decisiones que se están gestando en estos momentos. Hasta el martes que viene y muchas gracias a todos.